Hola, ¿qué tal amigos? A continuación vamos a presentarles un video de cómo hacer un uso adecuado de la hoja de cálculo asociada a Opus Planet para el factor de salario real. Es bien importante tomar en cuenta algunos aspectos que son realmente muy sencillos, que nos van a permitir personalizar nuestra hoja de FASAR a una conveniencia de un concurso, y hemos elegido en esta ocasión formatos para Comisión Federal de Electricidad en el tema del FCR. Para ello vamos a abrir una obra, vamos a abrir el ejemplo Opus, vamos a acceder a la configuración del proyecto y nos ubicamos. Una vez abierta esta ventana o este cuadro de diálogo, vamos a darle mano de obra, y aquí en el cálculo del FCR, aquí se cuenta con una plantilla para el cálculo del FCR, el nombre denominado tmpfcr.xls es la hoja que tiene predeterminado Ecosoft para el cálculo del factor de salario real, y esta misma plantilla puede utilizarse en la plantilla del personal de indirectos que participa en obra. Luego aquí existen unas variables de la hoja del FCR, como es el salario mínimo general del Distrito Federal, el turno de trabajo, riesgo de trabajo, el factor de empresa, la jornada de trabajo, el año fiscal y el impuesto sobre nómina. Son datos muy básicos que nos servirán para iniciar con el cálculo del factor de salario real. Para ello, vamos a darle a aceptar. A continuación nos vamos a ubicar aquí en el explorador de proyectos, en la carpeta de insumos, seleccionamos la mano de obra, vamos a darle un doble clic para acceder a esta hoja de cálculo, y ahí está. Teniendo la hoja de cálculo en este catálogo, vamos a tener tanto recursos de mano de obra como las cuadrillas que participan en el proyecto. Vamos a utilizar la hoja del FCR que vimos cómo está asociada a Opus Planet en la configuración del proyecto, y vamos a marcar todas las categorías que queramos que aparezcan en esa hoja de cálculo. Para efectos de este ejemplo, he seleccionado todos los recursos de mi obra ejemplo. Hecho esto, procedemos a configurar el FCR. Aquí nos aparece, y para que estos recursos se alimenten a esta hoja de cálculo, lo que tendré que hacer a continuación es calcular el FCR. Puedo hacer primero calcular y luego acceder al documento de Excel. Cualquiera de las dos opciones son válidas, y esta hoja de cálculo trae una configuración de datos necesarios, que son los días trabajados, los días pagados al año. Son datos generales que todo el mundo conoce. Este formato trae incluido el factor de prestaciones del Seguro Social. Es un formato estándar que normalmente se pide en los concursos, y el formato individual del FCR, que normalmente se estila ya de esta manera. Vamos a abrirlo un poquito más para que haya más comodidad de vista. Y abajo todas las categorías que pertenecen a este proyecto. Ahora tenemos hojas de cálculo que hemos hecho en concursos anteriores, en versiones anteriores de Opus también, y que queremos aprovecharlo en esta hoja de datos asociada. Para ello nos vamos aquí a la hoja de cálculo, y lo que procederemos a hacer es guardar el documento. Vamos a guardar el documento y lo vamos a respaldar aquí con ese mismo nombre, decirle que si lo reemplacen, y listo. Ya mi hoja de cálculo ya la guardé para poder ser manipulada desde Excel. Aquí tenemos la hoja que acabo de respaldar, aquí está, pero ya directamente desde Excel. Y lo que nosotros queremos hacer en este momento es hacer uso o aprovechar las hojas de cálculo que hemos diseñado de alguna manera en concursos anteriores. En este caso nos vamos a enfocar a CFE, y vamos a buscar un poquito
a abrir rápidamente las obras. Me parece que aquí lo tengo. Aquí está. Cualquiera de ellas voy a abrir. Aquí tengo ciertos formatos. Este es uno de ellos. Luego viene este documento que es el FSR. Vamos a abrirlo. Ok. Tenemos abierto ya nuestra hoja de cálculo. Lo que procederíamos a hacer en este momento es seleccionar la pestaña, le damos mover o copiar, le decimos al sistema que cree una copia y que lo haga sobre el FSR respaldo, que fue la plantilla del FSR que le pusimos un nombre y fue extraído de Opus Planet. Le vamos a dar a aceptar y observen cómo ya esta pestaña ya forma parte de los libros de trabajo del FSR que sacamos de Opus Planet. Y bien, aquí lo que hacemos uno por uno es a lo mejor hacer una relación de datos, que en este caso vendría la interfaz. En la pantalla de interfaz quiero ligar la clave y aquí está, y así lo puedo hacer para cada uno de ellos, ir vinculando datos y obtener finalmente el resultado que necesito. Este dato lo guardamos y listo. Una vez que tenemos el formato guardado, lo que procederíamos a hacer en este caso sería cerrar el documento. Me voy a Opus Planet, cierro el catálogo de mano de obra, me voy a configurar proyecto, me voy a aquí en configuración, mano de obra, y en este cuadrito le doy doble clic para ubicar la hoja de cálculo que modifiqué, que fue este. Le doy seleccionar, le doy aceptar y esto realmente lo hace muy rápido. Hacemos justamente el mismo procedimiento en el explorador de proyecto, en la carpeta de insumos, seleccionamos mano de obra, ya lo tenemos y nos vamos directamente a configurar FSR y aquí tenemos el mismo FSR pero ya con la hoja anexa que se ocupó para CFE. Ese sería el procedimiento. Ahora, la gran noticia es que nosotros en este video tutorial vamos a adjuntarle una obra real que se hizo para Comisión Federal de Electricidad, donde asociamos la hoja de cálculo de CFE, que propiamente son dos reportes que adjuntamos aquí a esta hoja de cálculo, y ya vienen con las fórmulas relacionadas, con algunas condicionantes para que cuando no haya datos no mande caracteres raros en la hoja de cálculo, y todo eso con la finalidad de que ustedes no hagan el trabajo que normalmente a un usuario le llevaría el estar haciendo una integración de hojas de documentos al libro de trabajo de Opus Planet, relacionar fórmulas, formatear, probar el reporte, toda esa labor. La buena noticia es que en este video tutorial en la parte de abajo verán el documento adjunto, que sería una obra directamente trabajada en Opus Planet, y también, ¿por qué no?, adjuntar la hoja de Excel que se diseñó para Comisión Federal de Electricidad. Veamos el ejemplo. Aquí nosotros, esta es la obra de la que les hablé, CFE Basílica, seleccionamos este número de concurso, le damos a abrir y aquí tenemos abajo, claro, el ejemplo Opus, que en este caso no me interesa tenerlo. Vamos a darle cerrar y nos vamos a concentrar a este proyecto. Aquí tenemos la obra realizada para Comisión Federal de Electricidad, donde ya se hizo un trabajo. Aquí nos vamos a configuración de proyecto y aquí en mano de obra observarán que aquí está una hoja asociada, FSR Ecosoft, revisión 3318. Esta es la hoja de la que les hablé. Ya viene el salario mínimo actualizado del 2011, el riesgo del trabajo, el factor de empresa de 1.46,
es un poco alto, pero estamos hablando de Comisión Federal de Electricidad, donde realmente no es tan escandaloso, no es tan difícil el diseñar un formato para Comisión Federal de Electricidad en el tema del FCR. Lo difícil y lo que siempre se ha complicado en este tipo de concursos es justamente que CFE tiene una alianza con el sindicato del SUTERM, que cuando se compran las bases se adjunta el contrato colectivo de trabajo, que son muchas hojas que viene dispersa la información para que ciertos datos sean llenados a la hoja del factor de salario real. Aquí la buena noticia es que ya esta hoja de cálculo ya trae los parámetros de saber cuántos días debemos de considerar para el aguinaldo de un trabajador, para sus vacaciones, para su porcentaje de prima vacacional, el que se pide en el contrato colectivo de trabajo. Vamos a abrir el documento. Ok, para ello, vamos a seleccionar el proveedor de proyectos, mano de obra, en el rubro de insumos. Aquí aparecen ya los recursos marcados. Son pocos los recursos, así que no nos vamos a complicar mucho. Lo que son cuadrillas de trabajo, esas no deben de estar marcadas, pero sí deben de estar marcadas los recursos de mano de obra. Una vez hecho esto, vamos a calcular el FCR. Lo calculamos, listo, y abrimos la configuración del FCR, que es el mismo documento pero con los formatos ya personalizados para Comisión Federal de Electricidad. Estos son los reportes. Aquí automáticamente me llevó los datos de las categorías que pertenecen a mi obra, y realmente no tenemos que hacer absolutamente nada. Aquí está el FCR, que son por cierto muy altos, pero son por condiciones de contrato colectivo de trabajo, donde te dice que el aguinaldo son 38 días, días por prima vacacional son 4 días, y esto es una resultante de multiplicar el 40% de la prima vacacional por los 10 días que se solicitan para cada trabajador en el contrato colectivo de trabajo, más los días festivos por ley, más los días por cuestiones sindicales, que son 7 días, y días perdidos por otras causas. Bueno, aquí en la configuración, perdidos por otras causas podrían ser días por clima o días por costumbre. Hago la sumatoria y esto me da justamente 10.45. Aquí tengo 3 opciones de campos que los estoy sumando al diseño del formato de FCR. Este formato está listo, y lo que vamos a hacer aquí es imprimir este formato y listo. Y luego tenemos que imprimir este otro, que también es el tabulador de salarios, donde automáticamente ya están los recursos ligados a la hoja de cálculo con los salarios de mercado. Aquí aprovecho también para comentarles que el SUTERM en el contrato colectivo de trabajo pone un tabulador, y ese tabulador nos pide que llenemos los salarios con dicho tabulador. Incluso lo que vamos a hacer, lo que se hace normalmente en los concursos, es cada categoría que participa en mi mano de obra, casarla con las categorías del SUTERM. Y entonces, en este caso, si yo le dije que el oficial albañil gana 190.30 como salario nominal, es porque así aparece en la tabla del SUTERM. Entonces, el dato que normalmente yo pondría para este análisis sería 190.30, porque estos datos se obtuvieron del tabulador de salarios del SUTERM y que se tienen que respetar para Comisión Federal de Electricidad. Aquí básicamente hago una copia. Ahora, ¿por qué no lo llenamos de manera predeterminada? Porque esta misma hoja de FASAR puede ser utilizada para sus siguientes concursos. Entonces, si yo pongo estos datos aquí, pues no van a corresponder a los que se traen de base, porque a lo mejor son otras categorías aquí de otros planes. Entonces no es sano ponerlo. Sí es sano ya hacer una copia, básicamente por los requerimientos que nos pide el contrato colectivo de trabajo, que casemos los salarios del tabulador con las categorías de mi proyecto. Eso es básicamente todo lo que se tiene que hacer, y como verán, el sistema permite guardar el documento a través de esta opción que ya habíamos comentado, y no tenemos limitaciones para
diseñar cualquier tipo de formato, que se rompa ese paradigma de que Opus Planet no puede hacer eso. Por supuesto que lo puede hacer, tanto para el factor de salario real, tanto para el formato de cargos adicionales, el análisis del factor de sobrecosto que considera el financiamiento, también la utilidad. Son hojas de cálculos que podemos personalizar al 100% y reaprovecharlas en otro concurso. ¿Cómo las reaprovechamos en otro concurso? En otro tipo de concurso, cuando ya nos toque lidiar con otro proyecto. Bueno, cuando yo tenga un proyecto, vamos a abrir cualquier proyecto. Vamos a darle este mismo proyecto, ejemplo Opus. Le damos a abrir. Y a continuación, ya que tenemos la obra abierta del ejemplo Opus, vamos a proceder a configurar el proyecto, y aquí en mano de obra importar los parámetros de todo lo que hayamos llenado en la hoja de parámetros. Lo podemos hacer desde cualquier vista, y aquí yo le digo qué tipo de hojas asociadas las necesito aplicar para mi concurso. Aquí está el indirecto, el financiamiento, la utilidad, el FASAR, cargos adicionales, incluso el pie de precio unitario. Es importante que sepan que Opus Planet permite reaprovechar todo el trabajo ya realizado en una obra en particular. Le damos a aceptar, y esta obra ahora va a tener los parámetros que configuré en la obra de Comisión Federal de Electricidad. Bien, con esto concluimos el video. Cualquier duda, cualquier comentario que necesiten hacer respecto al funcionamiento del FCR dentro de Opus Planet, nos abren un nuevo tema para que nosotros inmediatamente procedamos a aclarar cualquier duda, cualquier problema que se suscite en un concurso de obra pública. Muchas gracias, esperen nuevos videos que estaremos desarrollando en el transcurso de los siguientes días para que Opus Planet quede dentro de sus preferencias de trabajo. Muchas gracias.